Era el año 2045. La Tierra había llegado a un punto crítico en su desarrollo tecnológico. Lo que parecía imposible ahora formaba parte de vida cotidiana. Las ciudades eran más brillantes, más limpio y más conectado que nunca. Antes, la gente vivía más y con mejor salud, vidas, y viajar a los lugares más lejanos. Los rincones del mundo se habían vuelto más rápidos y más fácil. La humanidad había hecho grandes cosas, avances en ciencia, medicina y ingeniería, pero la mayoría creía que todavía quedaba mucho más por hacer. Descubrir. Lo que no sabían era que los avances no habían pasado desapercibidos. En algún lugar más allá del alcance de la Tierra. Satélites, más allá del borde de la Láctea. Una civilización mucho más avanzada. Observaban atentamente. El Imperio Galáctico, una poderosa organización que controlaba cientos de sistemas estelares, habían sido durante mucho tiempo. Eran conscientes de la existencia de la Tierra. Supervisó el desarrollo de la humanidad desde distancia, teniendo en cuenta cada tecnología. Saltar con creciente preocupación. Al principio, desestimaron la Tierra como una criatura incipiente. Especie, demasiado joven y primitiva para posar cualquier amenaza real. Pero como la Tierra, la tecnología se aceleró, el imperio creció. Más incierto. El imperio se había ocupado con innumerables civilizaciones a lo largo de la galaxia. La mayoría se contentaba con vivir bajo el dominio del imperio, aceptando su lugar en el gran esquema del universo. Sin embargo, algunas razas habían mostrado potencial. Ser mucho más que simples sujetos. Las razas tenían inteligencia, ambición y una creatividad que algún día podría desafiar el dominio del imperio. Los líderes del imperio habían lidiado con tales amenazas anteriores y sabían qué hacer. Sí, pero la Tierra era diferente. Había algo sobre la humanidad que me intrigaba. Ellos. La primera señal de que las cosas estaban. El cambio que estaba a punto de producirse llegó en silencio, casi inadvertidos por los habitantes de la Tierra. Algunos. Comenzaron a aparecer extrañas perturbaciones en la comunicación más segura de la Tierra. Canales. Sistemas de radar militar, espacio. Telescopios e incluso satélites civiles. Captó señales extrañas. Señales que parecía venir del espacio profundo. Nada que los científicos de la Tierra pudieran explicar. Algunos pensaron que era solo un fallo técnico, otros una mala interpretación de radiación cósmica. Pero para aquellos que lo sabían, que buscar, las señales eran advertencia. Con el paso de las semanas, aparecieron estas misteriosas señales. Cada uno parecía llevar un sutil pero mensaje inequívoco. Estamos vigilando. Cuanto más estudiaban los científicos de la Tierra señales, cuanto más se daban cuenta de que no fueron el resultado de causas naturales. Fenómenos. Estas señales eran deliberado, codificado y demasiado estructurado para ser aleatorio. Había una inteligencia detrás de ellos. Al principio, los gobiernos. En todo el mundo la reacción fue de incredulidad. Debe ser un engaño, dijeron algunos. Otra nación está tratando de asustarnos. Pero, cuando las señales continuaron aumentando en fuerza y complejidad, incluso los escépticos de los líderes mundiales tuvieron que admitirlo, que algo mucho más allá de se estaba produciendo un entendimiento. En secreto, se reunieron los líderes mundiales. Representantes de todos los países importantes se sentaron en una zona segura. Búnker subterráneo tratando de tener sentido de lo que estaba sucediendo. Se enfrentaron con un misterio que no podían resolver y una amenaza que no podían identificar. Nadie sabía quién o qué lo estaba enviando mensajes, pero las implicaciones eran. Claro, la Tierra estaba siendo observada por
Algo o alguien que era mucho más avanzados que cualquier cosa que pudieran. Imagínese. Entre los líderes estaba la doctora Maya Peterson, un renombrado astrofísico que había dedicado su vida al estudio de las estrellas. Ella siempre había creído en posibilidad de vida extraterrestre, pero nunca imaginé que llegaría, llamando a las puertas de la Tierra. Doctor Peterson. Fue el primero en alzar la voz. Tenemos que. Prepárense, dijo con voz firme, a pesar del miedo que acechaba en él. Habitación. No sabemos quiénes son o lo que quieren, pero no podemos ignorar esto. Necesitamos actuar ahora. Una ola de una energía nerviosa se extendió por toda la habitación. ¿Qué podían hacer? La Tierra siempre había aislado un pequeño planeta entre miles de millones. Y ahora parecía que toda la galaxia había estado observando. ¿Y sí? Este fue el comienzo de algo mucho más grande. ¿Y si la humanidad ya no fuera así? ¿Controla su destino? Por primera vez. En ese momento de la historia, la humanidad se unió por una sola verdad innegable. No lo eran solos en el universo. Los líderes debatieron durante toda la noche, discutiendo sobre la mejor manera de manejar la situación. Algunos pidieron acciones militares, mientras que otros insistió en un enfoque más diplomático. Pero una cosa quedó clara. La Tierra no era, por más tiempo, el planeta silencioso e insignificante. Lo fue en su momento. Había llamado la atención de algo mucho más grande. Y en él, en medio de esta incertidumbre, el destino de la Tierra se basó en las decisiones tomadas en ese búnker. Lo que no sabían era que el mensaje de las estrellas era solo el comienzo, el suave zumbido de una normalidad. La mañana en la Tierra había sido reemplazada por la tensión era máxima. El mundo estaba en alerta, tras las extrañas señales de las profundidades. Espacio, pero nadie podría haberlo predicho. ¿Qué vendría después? En todos los países, en todas las ciudades, la gente se sentía inquieta. Noticias. Las cadenas de televisión comenzaron a informar sobre lo misterioso. Interrupciones en el ámbito militar y sistemas de comunicación. Al principio, fue pequeño. Los sistemas de radar mostraron breve anomalías inexplicables. Control de tráfico aéreo. Los sistemas sufrieron paradas temporales. En algunas regiones se interrumpió el servicio de Internet durante horas seguidas. Las interrupciones eran inquietantes, pero nadie lo sabía. Causa. Algunos sugirieron que era obra de hackers. Otros especularon que podría ser una forma de ciberataque desde un poderoso enemigo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, los incidentes se volvieron más frecuentes y el alcance de los disturbios se amplió. En cada rincón del planeta, la Tierra, los sistemas de comunicación comenzaron a fallar. Abajo en una extraña, casi sincronizada maneras, los científicos se apresuraron a comprender lo que estaba sucediendo. Doctora Maya Peterson, el astrofísico que había formado parte de las reuniones secretas con líderes mundiales, fue el primero en darse cuenta de que los disturbios no fueron aleatorios. Seguía patrones casi como alguien estaba intentando enviar un mensaje. Pero la fuente de estas perturbaciones no venía de la Tierra, venía de espacio. Maya reunió a un equipo de expertos de todo el mundo. Trabajó incansablemente para reconstruir fragmentos de las señales que habían sido recibiendo. Después de semanas de análisis, ellos descubrí algo asombroso. Transmisiones cifradas, anteriormente. Se cree que proviene de alguna fuerza desconocida. En realidad se originaban del mismo. La misma región donde el extraño espacio profundo. Habían llegado señales. Ahora estaba claro. La Tierra estaba siendo atacada por algo mucho más allá de la comprensión humana. En el
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Representantes de casi todas las naciones. Nos reunimos en sesión de emergencia. La sala estaba lleno de ansiedad y confusión. El secretario general, tranquilo y sereno. Una mujer llamada Andrea Ruiz, estaba de pie ante la asamblea, dirigiéndose a la sala con urgencia en su voz. Esto no es una coincidencia, dijo. Estas interrupciones no son de origen humano. Algo o alguien está intentando comunicarse con nosotros. Los líderes del mundo eran divididos. Algunos presionaron para una solución inmediata. Respuesta militar ante el temor de un ataque. Otros sugirieron intentar descifrar el señales, con la esperanza de aprender más sobre las intenciones de estas entidades desconocidas. Pero una cosa era segura. La Tierra. El futuro pendía de un hilo. Mientras tanto, la doctora Peterson y su equipo lograron un avance. Finalmente, descifró parte del mensaje. ¿Qué? Lo que habían descubierto era escalofriante. Tú no estás preparado. Tu momento llegará. Prepárense. El mensaje dejó. Los científicos de la Tierra tienen más preguntas ¿qué respuestas? ¿Quiénes eran esos seres? Y, ¿qué querían decir con tu tiempo será? ¿Ven? ¿Era esto una advertencia o era una señal? ¿Amenaza? Las Naciones Unidas lo debatieron. Si se debe divulgar esta información a el público. Muchos temían el pánico que podría causar. Pero el doctor Peterson argumentó que la humanidad tenía derecho a saber la verdad. Al fin y al cabo, ya lo habían hecho. He recibido un mensaje de las estrellas. Ahora, era hora de afrontar las consecuencias. Una transmisión histórica, la del mundo. Los líderes se dirigieron al público. Andrea Ruiz se dirigió directamente al pueblo de Tierra. Hemos recibido un mensaje de una civilización desconocida. Todavía no lo sabemos. Comprender sus intenciones por completo. Pero han dejado claro que son vigilándonos. Debemos estar preparados para lo que venga después. El mensaje enviado. Ondas de choque en todos los países. La gente estaba asustada, sin saber qué hacer. El futuro estaba en juego. Pero también había un creciente sentimiento de unidad. Por primera vez, en un momento de la historia, la humanidad se enfrentó a un desafío que trascendió fronteras, culturas y creencias. La gente comenzó a dejaron de lado sus diferencias, dándose cuenta de que la supervivencia de su planeta podría dependen de su capacidad para trabajar juntos. Con el paso de los días, la Tierra. Los científicos continuaron estudiando señales entrantes, intentando descifrar juntos más información. Descubrieron que las señales no eran solo mensajes. Eran sofisticados. Transmisiones de datos llenas de desconocidos. Tecnología y patrones extraños. Cuanto más descifraban, más me di cuenta de lo avanzados que eran estos seres. La tecnología contenida en las señales estaba muy por encima de cualquier cosa que la Tierra hubiera imaginado. Visto. A pesar del miedo y la confusión. También había una sensación de asombro. La idea, que la Tierra no estaba sola en el universo, que había otros. Los seres inteligentes que existían eran ambos. Emocionante y aterrador. ¿Pero qué pasaría si? Estos seres no tenían ningún interés en la paz. ¿Contacto? ¿Y si vieran la Tierra como una amenaza para su imperio? Lo desconocido. Los intrusos se habían hecho notar. Y ahora los habitantes de la Tierra tenían que decidir cómo responder. ¿Se enfrentarían a este nuevo desafío con el miedo, o lo haría? ¿Se levantan para enfrentarlo? Por primera vez en la historia, la humanidad estuvo unida bajo una bandera, lo desconocido. El mundo. Los líderes y los científicos sabían una cosa. Con certeza. Sus próximos pasos serían determinará el futuro de la Tierra. Se inclinan ante los intrusos desconocidos, o
¿Defenderían su planeta? Los días venideros revelarían la respuesta. El mundo había cambiado de la noche a la mañana. Mensaje de las estrellas, junto con él. Extrañas perturbaciones en la Tierra. Los sistemas de comunicación habían enviado ondas expansivas. De miedo en cada rincón del planeta. Gobiernos, científicos y, tanto civiles como civiles quedaron atrapados en un torbellino de confusión y ansiedad. Durante semanas, la humanidad había estado reaccionando a desconocido, pero ahora había llegado el momento de decidir. ¿Qué harían? En un lugar seguro. Sala de reuniones en las Naciones Unidas. Sede central, representantes de cada. El país se reunió una vez más. Esta vez, el ambiente era diferente. Ya no se trata solo de pánico o miedo en el ambiente. También había determinación. Andrea Ruiz, de las Naciones Unidas. El secretario general, se encontraba a la cabeza de la mesa, su rostro sereno pero resuelto. Su voz resonó en la habitación mientras ella. Nos dirigimos a los líderes mundiales. No podemos permitirnos esperar más. Recibimos mensajes, pero no sabemos si son amenazas o advertencias. Toma una decisión. Necesitamos responder. La sala quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en Andrea. El debate llevaba en curso desde hacía tiempo. Días sin un consenso claro. Algunos creía que había llegado el momento de demostrarlo. Fuerza, para enviar un mensaje de que la Tierra no se dejarían intimidar. Otros argumentaron que la humanidad debería tomar un papel más. Enfoque cauteloso. Intenta comprender quién estos seres misteriosos eran y qué querían antes de tomar cualquier medida drástica. Acción. Doctora Maya Peterson, la astrofísico que había desempeñado un papel clave en la decodificación de las señales, se encontraba entre ellos. Presente. Ella dio un paso al frente. Una expresión reflexiva pero firme. Aprendí algo importante, comenzó diciendo. Su voz transmitía el peso de su descubrimiento. Estos mensajes no son solo amenazas, son desafíos. Un desafío para nuestra especie. Un desafío para nuestra propia supervivencia. Pero también son una invitación. La sala vibraba con susurros. Una invitación. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quieres decir? Continuó Maya. Estos seres no están aquí para destruirnos. Al menos no. Todavía no. Nos están poniendo a prueba. Esperando a ver cómo respondemos. Pero, lo más importante que hemos aprendido es que no estamos indefensos. Tenemos capacidad para afrontar este desafío. Nosotros, tener la inteligencia, la creatividad y la fortaleza para afrontar lo que venga. A continuación, sus palabras resonaron con él. Los líderes se reunieron. Se respiraba un ambiente de unidad en la sala, un compartido. Comprendiendo que la humanidad no podía. Ya no pueden permitirse ser pasivos. Si ellos iban a sobrevivir a esta prueba, ellos tendrían que responder. Necesitarían, para demostrar que eran capaces de más que solo sobrevivir. Necesitarían demostrar que estaban preparados para el futuro. Las Naciones Unidas votaron que día para enviar un mensaje de vuelta. No era una amenaza, pero una declaración. La Tierra no lo haría. No se dejaría intimidar. La Tierra no lo respaldaría. Abajo. Y la Tierra estaba lista para encontrarse. Cualquier desafío que representen los intrusos desconocidos. Tenían reservadas algunas sorpresas. El mensaje era simple, pero cargaba con el peso de la humanidad. Resolución. Estamos listos. Como el mensaje fue transmitido al espacio, fue recibidos por los seres misteriosos que habían estado observando la Tierra. Eran primero, reconocer que los habitantes de este pequeño planeta eran diferentes a cualquier otro.
otras especies con las que se habían encontrado. Había una ferocidad en la humanidad, una chispa de determinación que los marcó. Aparte, los seres desconocidos nunca habían. Me esperaba este tipo de respuesta. Volviendo al tema. En la Tierra, la respuesta fue mixta. Creía que era demasiado pronto para provocar intrusos desconocidos, mientras que otros sentían que la humanidad no tenía otra opción. Era evidente que el mundo había sido para siempre. Cambió. El mensaje había sido enviado. Y ahora no había vuelta atrás. Dr. Peterson y su equipo continuaron. Analizar los datos que habían recopilado. Estudiaron los patrones de señales, tratando de comprender las intenciones de los seres que habían. Se pusieron en contacto con ellos. Poco a poco, pero con seguridad, ellos comenzó a descubrir más piezas de un enigma. Estos seres no eran solo poderosos, eran antiguos. He estado viajando por la galaxia durante milenios, observando innumerables mundos y civilizaciones. La mayoría de las veces, ellas no hicieron nada, simplemente observaron. Cuando se encontraron con una especie que mostró potencial, que exhibió él, su voluntad de sobrevivir y prosperar fue puesta a prueba. La prueba se acercaba, y la humanidad estaba a punto de afrontarlo. Mientras los gobiernos en todo el mundo se preparan para lo próximo. Comenzó a surgir un nuevo sentimiento de unidad. Se extendió entre los habitantes de la Tierra nacional. Las fronteras parecían menos importantes ahora. Personas de todos los ámbitos de la vida. Científicos, ingenieros, artistas y los ciudadanos comunes se unieron. Compartieron ideas, trabajaron en nuevos proyectos, tecnologías, y encontraron maneras de prepararse ante el desafío desconocido que se avecinaba. Adelante. En todas las ciudades importantes, la gente, reunidos en grupos para discutir el futuro. En algunos lugares, mantenían manifestaciones pacíficas proclamando su disposición para afrontar lo que sea el universo. Se abrieron paso. En otros casos, la gente simplemente compartieron historias sobre lo que significaba ser humano, sus esperanzas, sus sueños, su voluntad de perseverar. Como la Tierra. Gente unida, los intrusos desconocidos. Observado desde lejos. La prueba estuvo lejos de ser. Se acabó. Pero una cosa había quedado clara. La Tierra ya no era un lugar tranquilo y aislado. Planeta que una vez fue. La humanidad demostró que podía mantenerse firme, que no se retractaría de nada. Desafío. No importa cuán grande sea él. Se había enviado la respuesta, y ahora comenzó la espera, pero esta vez, la humanidad. Estaban preparados. El mensaje había sido enviado. La Tierra había declarado su disposición a afrontar cualquier desafío que presenten los seres desconocidos. Lo tenía reservado. Ahora todo el planeta esperó con ansiosa anticipación. Con él, los intrusos responden, ¿cuál sería su siguiente acción? ¿Qué pasaría? Los días se convirtieron en semanas, y el silencio entre la Tierra y lo desconocido. Las visitas parecían interminables. El miedo que se había apoderado del mundo comenzó a transformarse en algo más. Incertidumbre. ¿Qué estaba pasando afuera? ¿Estaban allí, en las estrellas? ¿Eran los visitantes? ¿De verdad estaban mirando? ¿O ya lo estaban haciendo? Pasó a otro planeta, otro. ¿Qué especies observar? Entonces, sin advertencia, todo cambió. Era una noche tranquila cuando sucedió. La primera. La señal no vino del cielo, sino del cielo. Mar. Un objeto enorme, más grande que cualquier mar. Apareció la nave que la humanidad jamás había visto. Frente a la costa del Océano Pacífico. Era una enorme y reluciente nave. Una forma diferente a cualquier otra conocida en la Tierra. Ingenieros. El barco relucía con extraña luz plateada proyectada.
reflejos en el agua mientras flotaba, justo por encima de la superficie. No hacía nada. Sonido, sin retumbo. Simplemente flotaba. Allí estaba, como un centinela silencioso, observando. Por todo el planeta. En tierra firme, el mundo era. En el caos. Los medios de comunicación se vieron inundados de informes sobre el misterioso objeto. Aviones militares se lanzaron a interceptarlos. Pero llegaron demasiado tarde. El barco se movió. Con tal velocidad y gracia que nada en la tierra podría igualarlo. El objeto se cernía sobre el agua, imperturbable por la frenética actividad de las fuerzas humanas. Abajo, por un breve instante, hubo silencio total. La gente miraba al cielo. Desde sus ventanas, sus teléfonos, sus pantallas de televisión. El mundo entero esperaba. Respiró hondo, y entonces habló. Una voz. Tranquilo, sereno, pero innegablemente extranjero. Tuvo eco en todo el mundo. Llegó a través de todos los canales de comunicación, radio, la televisión e Internet. Había, sin previo aviso, sin señal alguna, simplemente, una voz repentina, como si siempre hubiera sido así. He estado ahí, esperando a ser escuchada. La gente de la tierra, comenzó la voz. Hemos llegado. Las palabras eran sencillas, pero tenían peso. El peso de una galaxia entera. La voz continuó, somos los observadores. Hemos observado vuestro planeta durante eones. Han visto el auge y la caída de muchos civilizaciones. Algunas han sobrevivido. Otros no. Eres el último en ser puesto a prueba. El miedo volvió a apoderarse de ellos. Corazones de los habitantes de la Tierra. El mensaje estaba claro. Esto no fue diplomático. Visita. Esto fue una prueba. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué? ¿Tierra? La voz hizo una pausa como para permitir. El mensaje debe asimilarse antes. Continuamos. No venimos a destruir. Venimos a observar, a probar y a entendemos. Su respuesta nos ha demostrado mucho, pero ahora debemos ver si usted es digno de lo que hay más allá. No había nada. Amenaza en la voz, pero sus palabras. Tenía un aire de final. Era como si el destino mismo de la humanidad dependiera de ¿qué sucedería después? El barco de arriba. El océano permanecía quieto, imponente. Una presencia que vigilaba el mundo. Los líderes de la Tierra reaccionaron con rapidez. Las fuerzas militares fueron puestas en alerta máxima. Y se convocaron reuniones de emergencia. Todos los países, pero incluso con todos sus preparación, sabían que había. No podían hacer nada para afrontar esto. Fuerza. El barco ya lo había demostrado. Estaba más allá de cualquier cosa que la Tierra hubiera tenido en su eliminación. Al mismo tiempo, había algo más está sucediendo. En lugar de miedo, algunas personas comenzaron a sentir una extraña sensación de asombro. El mensaje tenía. No ha sido una amenaza, sino una invitación. Los seres desconocidos no estaban aquí para conquistar. Estaban allí para observar, para comprender, y tal vez aprender de humanidad. Esta comprensión comenzó se extendió, incluso entre los líderes de la Tierra. Tal vez esta no era una batalla que valiera la pena librar, pero una oportunidad para demostrar el valor de la humanidad, para demostrar la fuerza que provenía de su creatividad, su ingenio y su unidad. La doctora Maya Peterson era uno de los primeros en hablar en nombre de la comunidad científica de la Tierra, como una experto que había descifrado las señales y descifró los mensajes. Ella se quedó de pie ante los líderes mundiales con determinación en sus ojos. Esta es nuestra. En este momento, dijo con firmeza, hemos estado. Si se nos da la oportunidad de demostrar que podemos ser más que una simple especie que sobrevive, podemos ser una especie que prospera. Tener el conocimiento, el corazón y el
Valor para afrontar este desafío. No es momento para tener miedo. Es momento de mostrar al universo lo que es la humanidad. Capaz de. Sus palabras resonaron en él. Los salones de las Naciones Unidas y más allá. Personas de todo el mundo sintonizaron, escuchando su discurso. Era como si en ese momento, la humanidad estaba llegando, juntos de una manera que nunca antes había sido. Sucedió antes. Las divisiones que habían, naciones, razas y culturas separadas, comenzó a desvanecerse, reemplazado por un compartido sentido de propósito. El mensaje del el barco desconocido había estado despejado. No lo estaba. Una prueba de poder o destrucción. Fue la prueba de la humanidad misma. Y ahora, el mundo tenía que decidir cómo responder. La nave en el cielo se cernía, esperando la respuesta de la Tierra. El mundo sostuvo su respira una vez más. Pero esta vez, allí, había algo diferente en el aire. No era miedo. Era esperanza. La humanidad era. Ya no es solo un planeta de individuos. Estaban unidos en su deseo de mostrar el universo quienes realmente eran. Como él. El sol comenzó a ponerse aquel fatídico día. La Tierra esperó. El primer encuentro ya se ha hecho. Y ahora, el futuro de la humanidad. La situación pendía de un hilo. El barco permaneció, suspendido en el cielo, proyectando una larga reflejo brillante sobre la llamada. Movimiento. El mensaje había sido claro. Seres desconocidos estaban allí para observar, para poner a prueba a la humanidad, para ver si la Tierra era digno de lo que había más allá. La pregunta. Ahora todos se lo preguntaban. ¿Cómo responde la humanidad? En los días que, a continuación, el mundo se llenó de debate, no solo entre el mundo, líderes, pero entre la gente común. Noticias, canales que transmiten sin parar y redes sociales. Los medios de comunicación se hicieron eco de cada nueva noticia. Información. ¿Fue esto un reto ser enfrentado de frente o una oportunidad para demostrar el potencial de la humanidad? En los Estados Unidos, naciones, líderes de todos los países, reunidos para una reunión de emergencia. El ambiente era tenso, pero había una sensación de unidad que no se había sentido en años. Esto no fue solo una reunión sobre política o estrategia militar. Esto era sobre el futuro de la humanidad misma. Andrea Ruiz, de las Naciones Unidas, el secretario general, se encontraba al frente de la habitación, con vistas al mundo. Los líderes más poderosos. No había tiempo por la vacilación. Cada decisión que tomaban en los próximos días podría cambiar curso de la historia. Ella sabía que esto será un momento decisivo para la Tierra, para todos. De la humanidad. Hemos recibido el mensaje, dijo con voz fuerte y inquebrantable. Y ahora debemos responder. El mundo está observando. No solo lo desconocido. Seres, pero cada persona en este planeta. Debemos demostrar que la humanidad puede resistir. Juntos, unidos, listos para demostrar nuestra. Vale la pena. Sus palabras resonaron en la habitación. Nadie dudaba de la importancia de momento, pero aún quedaban muchos preguntas, muchos miedos. ¿Y si los seres eran hostiles? ¿Y si la prueba no era una que la humanidad pudiera superar? Doctor Maya Peterson, la astrofísica que había estado liderando los esfuerzos para descifrar los mensajes, habló a continuación. Su voz era firme, pero había un fuego en ella. Ojos. Creo que nos están observando, no a nosotros. No solo por nuestra fuerza, sino por nuestra carácter. No se trata de militares. Poder. Se trata de la capacidad de venir juntos, para resolver problemas y para superarnos a los desafíos. Ya lo hemos hecho antes en nuestra historia, y podemos repetirla. Las palabras resonaron en la asamblea.
No se trataba solo de lo que tenían. Se trataba de quienes eran como especie. Los seres desconocidos habían venido a poner a prueba el carácter de la humanidad, para ver si ellos se le podía confiar conocimiento y poder a escala galáctica. El momento para el miedo y la división habían pasado. Ahora es hora de que la humanidad muestre lo que es. Hecho de los líderes mundiales rápidamente. Se acordó un plan. La Tierra enviaría un mensaje de vuelta a los seres desconocidos, no como una amenaza, sino como una declaración de la disposición de la humanidad para afrontar el reto. El mensaje sería simple, pero poderosos. Estamos unidos. Estamos listos. En los días que siguieron, las naciones de la Tierra se unieron. Militares. Las fuerzas se retiraron y los equipos científicos. Trabajó día y noche para prepararse para lo que sucedió después. Gente de todos los ámbitos de la vida. Desde profesores hasta médicos. Desde agricultores hasta ingenieros, unieron fuerzas para demostrar al mundo que la Tierra estaba lista para acepta este reto, no con armas, pero con la fuerza de sus ideas, sus corazones y su determinación. La respuesta a los seres desconocidos no era solo una palabra, era una demostración del compromiso de la humanidad por la paz, el progreso y la unidad. A través en todo el mundo, la gente se reunió en público. Espacios que ofrecen un aspecto sencillo pero potente. Mensaje. La humanidad se mantendría unida, sin importar el costo. En el United Naciones, Andrea Ruiz se dirigió a una vez más, la comunidad global. Nos mantenemos como un mundo, unidos en un mismo propósito. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero lo afrontaremos. Juntos. No somos perfectos, pero nosotros son capaces de crecer. Lo demostraremos. Que la humanidad está preparada para el futuro. Mientras se enviaba el mensaje, la Tierra, los científicos continuaron estudiando el extraño barco que flota en el Pacífico Océano. Utilizaron todas las herramientas a su alcance. Eliminación, telescopios, satélites, incluso drones submarinos para aprender más sobre la artesanía. Lo que descubrieron fue ambas cosas. Impresionante y conmovedor. El barco no era solo una máquina. Era una obra el arte, expresión de una civilización lejana. Más avanzado que cualquier cosa de la humanidad. Podían imaginarlo. Pero lo que más les impactó fue lo que más les llamó la atención. La ausencia de armas era lo más preocupante. Sin señales de agresión, sin armas. Sistemas visibles. Era como si el barco. El propósito no era conquistar, sino observar, para comprobar. La realización se extendió. En todo el mundo. Los seres desconocidos no estaban aquí para destruir. Estaban aquí. Desafiar a la humanidad, ver si la Tierra estaba listo para ocupar su lugar entre los estrellas. Y la humanidad había superado las primeras. Prueba. Al permanecer unidos, al mostrar que pudiera dejar de lado sus diferencias. Por el bien común. Con el paso de los días. Sin embargo, todavía no había señales de lo que sucedería a continuación. El barco en el cielo. Permaneció inmóvil, observando, esperando. Pero, esta vez, los habitantes de la Tierra ya no. Sentía el peso del miedo cerniéndose sobre mí. Ellos. No había garantía de lo que el futuro se mantenía, pero había una sensación de esperanza. La humanidad se había elevado a la desafío, y estaban preparados para lo que viniera después. En los momentos de silencio, cuando la gente miraba en lo alto del cielo, sabían que la Tierra, su lugar en el universo había cambiado. Para siempre. La prueba no había terminado, pero la humanidad había demostrado estar preparada. El mundo contuvo la respiración, esperando el siguiente paso. Pasaron los días, y el
El mundo se quedó en silencio, como si contuviera su aliento colectivo. El enorme barco permaneció suspendido sobre el Pacífico océano, inmóvil, pero omnipresente. No. Nuevos mensajes, sin señales de hostilidad. Solo silencio. Y en ese silencio, la humanidad se encontraba en una encrucijada. En todos los rincones del planeta, la gente se hacían la misma pregunta. ¿Qué pasó? ¿Y después? El mundo se había unido, había enviado su mensaje, y demostró que estaba listo para cualquier desafío que se presentara. Pero, a pesar de la esperanzadora determinación, la incertidumbre aún persistía. Nadie sabía qué era. Seres desconocidos eran quienes realmente buscaban. ¿Estaban esperando más? ¿Lo habían hecho? ¿Ya han tomado su decisión sobre el destino de la Tierra? La doctora Maya Peterson, aún, la voz principal sobre el tema, he estado trabajando incansablemente para comprender las extrañas señales. Su equipo de los científicos habían logrado descifrar algunos datos adicionales ocultos dentro de mensajes, aunque no fue suficiente para comprender plenamente las intenciones del ser. Lo que sí sabían era que esos seres tenían. Observé innumerables mundos, cada uno único, a su manera, pero ninguno lo había hecho jamás. Reaccionó como lo había hecho la humanidad. La Tierra no solo demostró resolución, sino que había demostrado esperanza. Pero los visitantes desconocidos eran silencio. En la víspera de lo que estaba siendo llamada el Gran Silencio, una reunión fue llamado en las Naciones Unidas. Representantes de todo el mundo, reunidos una vez más, esta vez con un sentido de urgencia. Si no hay más. La comunicación provenía del barco en el cielo, la humanidad podría tener que tomar un rumbo más. Enfoque directo. Los líderes mundiales, ahora más unidos que nunca, sabían que no se trataba solo de reaccionar a la prueba. Tenían que tomar medidas. Andrea Ruiz, el secretario general, estaba a la cabeza de la asamblea. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos revelaban el peso de decisiones que tomar. Hemos demostrado nuestra, dijo. Ahora debemos demostrar nuestra fuerza. Sabiduría. No podemos dejar que el miedo nos guíe, sino, nosotros tampoco podemos quedarnos quietos. Debemos. Prepárense para lo que venga. No puede permitirse esperar mucho más. La reunión continuó, se presentaron propuestas. Propuestas que van desde el aumento. Preparación tecnológica para la preparación. Esfuerzos diplomáticos para un posible primer contacto. No se trataba solo de demostrando que la humanidad podría encontrar la solución. Desafío. Se trataba de demostrar que la Tierra era digna de formar parte de algo más grande que sí mismo, algo más grandioso que los límites de sus propios planeta. Mientras tanto, en el Pacífico, la misteriosa nave continuó flotando, su superficie metálica que brilla bajo la sol. Sus ocupantes, o quizás los creadores, seguían observando. Pero el barco no se movió, no se acercó, no retrocedió. Y así el mundo. Esperaron. En todo el mundo, las ciudades bullían con expectación. La gente hablaba de visitantes desconocidos con asombro y curiosidad. En lugar de miedo. En lugares como Tokio, Nueva York y Río de Janeiro, el ambiente era lo mismo. La Tierra estaba lista. La gente comenzó a organizar eventos que ofrecían lo que podrían. Ideas, inventos, conocimiento. Por el papel de la humanidad en la gran. El desafío que se avecinaba no era solo eso. Se trata de demostrar fuerza o preparación. Se trataba de mostrarle al universo lo que era. Concebido para ser humano, para pensar, para soñar. Aspirar. Por la noche, la gente se reunía en las azoteas. Y en espacios públicos, mirando hacia arriba a la cielo. Algunos rezaban,
otros meditaban, y muchos simplemente esperaron en silencio, preguntándose si este momento, el momento que podría cambiarlo todo, estaba a punto de llegar. Luego, el día 31 desde que el barco apareció por primera vez algo extraordinario. Sucedió. Un repentino destello de luz brillante llenó el cielo, tan brillante que se podía ver desde cualquier rincón de mundo. No era una señal de agresión o hostilidad. Era algo diferente. Un mensaje, una invitación enviada del propio barco. La luz brillante parecía palpitar. Cada onda de brillo, seguido de un brillo más profundo y suave. Fue fascinante, relajante y de alguna manera lleno de promesas. Al principio, la gente estaba. No sé qué pensar. ¿Fue otra señal? ¿Otra prueba? Pero entonces, la inconfundible voz que primero hablaron con los líderes de la tierra, llenando el aire. Una vez más. Humanidad, decía, en tono tan tranquilo como antes, pero con una innegable sensación de anticipación. Nosotros hemos observado, hemos esperado. Ustedes nos has demostrado tu fortaleza. Nos has demostrado. Nos darás tu unidad. Ahora pondremos a prueba tu resolución. El mensaje fue breve, pero llevaba un peso que llegaba hasta lo más profundo. Los corazones de todos los que lo oyeron. El desafío no había terminado. Apenas había terminado. Comenzó. Pero la respuesta de la humanidad había sido. Oyeron. Los visitantes desconocidos, los observadores habían reconocido algo en una tierra que no esperaban. Era algo relacionado con la humanidad. Su capacidad de unirse, de luchar por progreso, tener esperanza contra todo pronóstico de que les había impresionado. En todo el mundo, la gente contuvo la respiración. Había llegado el momento. El desafío, la prueba estaba a punto de comenzar. En ese momento, cuando la tierra, los habitantes permanecieron juntos, algunos asustados. Algunos albergaban la esperanza, pero una cosa era segura. La humanidad ya no era solo un lugar tranquilo. Planeta aislado. La Tierra había tomado sus primeros pasos hacia un escenario más grande. Respondió a la llamada, y ahora era el momento para afrontar lo que deparara el futuro. Lo desconocido. Los visitantes habían hecho su movimiento, y el mundo estaba listo. El aire estaba cargado de. La expectación era máxima mientras el mundo esperaba. Siguiente movimiento. Los visitantes desconocidos mostraron sus cartas. Habían hecho pruebas. La unidad, la resiliencia y la esperanza de la humanidad. Ahora la pregunta ya no era sobre demostrando que la humanidad podía superarse. Un desafío. Se trataba de lo que vendría. A continuación, el destello de luz del barco se había desvanecido, dejando una sensación de quietud una sombra que se cernía sobre el mundo. Por primera vez, en semanas, la nave en el cielo no había ningún mensaje, ninguna señal de movimiento, agresión u hostilidad. La humanidad ha cumplido su cometido, y ahora lo desconocido. Los seres parecían esperar. Era el silencio, antes de la tormenta y cada ser humano en la tierra lo sintió. Gobiernos, científicos, la gente común, todos esperaron. Mirando al cielo, esperando eso. Momento final. ¿Qué pasaría ahora? La superficie terrestre, el trabajo de preparación. Continuó. Los gobiernos se aseguraron de que los sistemas de respuesta a emergencias estaban en funcionamiento. En caso de que la prueba resultara más peligrosa. Primero, las fuerzas militares permanecieron en lo alto. Alerta, pero lo hicieron con comprender que no se trataba de luchar. Se trataba de sobrevivir a lo que podría venir después. El científico, comunidad, liderada por la doctora Maya Peterson, trabajaron al unísono para prepararse para él desconocido. Luego,
Una semana después, un cambio. Llegó. La nave en el cielo se agitó como si había estado esperando algo. Lentamente, casi imperceptiblemente, comenzó. Descender. Los habitantes de la Tierra observaban, conteniendo la respiración, sin saber qué hacer. Esperaba. A medida que el barco se acercaba, un suave zumbido llenaba el aire. Una vibración, tan bajo que podía sentirse en lugar de. Oyeron. La gente miró hacia arriba con los ojos muy abiertos cuando un inmenso barco flotó hasta un gran zona llana en las afueras de una importante ciudad. El barco aterrizó, su metálico superficie que refleja la luz del sol. El zumbido se desvaneció, dejando solo silencio a su paso. El mundo contenía la respiración. En el barco, una puerta se abrió. No era como las puertas a las que los humanos estaban acostumbrados. Este parecía desplegarse como una pieza de tecnología avanzada sin ninguna mecanismo sonoro o visible. Lentamente, unas figuras emergieron del barco. Eran, no como los humanos, pero había algo. Eso me resultaba extrañamente familiar. Eran altos, con extremidades alargadas y una piel brillante que parecía reflejar la luz en tonos sutiles. Sus ojos eran grandes pero amables, sin malicia ni amenaza. Se podía ver en su mirada. Y entonces, la voz que primero habló a la tierra. El aire volvió a llenarse, no por un altavoz o máquina, pero desde él. Los seres mismos. Su lenguaje era como una canción, hermosa y armónica. Aunque sus palabras fueron comprendidas universalmente. Humanidad, dijeron, su voces claras y tranquilas. Has pasado nuestra prueba. Nos has demostrado tú su mayor fortaleza, su unidad, su creatividad y tu voluntad de prosperar. Tú. Están listos. Una sensación de alivio los inundó. El mundo. No fue el fin, pero fue el comienzo de algo nuevo. Algo que la Tierra jamás había experimentado. Antes, estos seres no eran invasores. No fueron conquistadores. Fueron testigos que intentan comprender el potencial de la humanidad. Y ahora lo tenían. Ya han visto suficiente. Los seres dieron un paso al frente, ofreciendo sus manos en un gesto de paz. El mundo observó como la primera. Se estableció contacto. La humanidad y la seres desconocidos se reunieron. No fue un acto de guerra o de dominación. Fue un intercambio, una invitación. La humanidad tenía. Se ganó el derecho a unirse al grupo más grande. Comunidad de estrellas. Por un momento, de nuevo reinó el silencio. Pero esta vez, no estaba lleno de miedo. Era lleno de posibilidades. Lo desconocido. Los visitantes compartieron conocimientos con la humanidad. No solo tecnología, sino comprensión, filosofía, ciencia y una visión de un universo que los humanos jamás habían imaginado. Mostraron a la humanidad la belleza de cosmos, la inmensidad del espacio y la interconexión de toda la vida. Era como si los visitantes desconocidos hubieran visto el potencial de crecimiento, no solo en la tecnología de la Tierra, pero con su espíritu. Por primera vez, la humanidad comprendió. La prueba no consistía solo en demostrar valía la pena. Se trataba de demostrar que ellos podrían crecer, podrían trabajar juntos, y que pudieran contribuir a la totalidad del universo. El barco, tras compartir sus conocimientos, se fue. No se marchó con prisa. Flotó lentamente como si le diera humanidad. Un momento para asimilar todo lo que había pasado. Acaba de ocurrir. Luego se desvaneció en el cielo, dejando a la Tierra con más que solo un mensaje. Dejó un futuro por delante. Y de ahí surgió ese mensaje. Día tras día, la Tierra ya no era solo una pequeño planeta aislado en la inmensidad. Vasto espacio. Había demostrado su valía. Su gente había demostrado su valía. Y
ahora formaban parte de algo mucho más grande de lo que jamás hubieran soñado posible. Mientras el sol se ponía en el horizonte, en todas partes, la gente miraba a las estrellas. Con esperanza. El reto había sido superado. Y la humanidad había desaparecido. Lo desconocido. Aquellos seres habían visto lo mejor de lo mejor. La Tierra tenía lo que ofrecer, y ellos lo tenían. Dio la bienvenida a la humanidad a la gran tapiz del universo. Por primera vez. En aquel entonces, la humanidad no estaba sola.